y comparto pantalla y me confirman si ven la diapositiva. Sí, Listo, señor. profe. Ok, bueno, bienvenidos a la clase de diseño mecánico. En esta ocasión vamos a estudiar lo que son los acoples mecánicos. Arrancamos. ¿Qué son los acoples mecánicos? Son elementos de máquina que permiten unir o acoplar dos ejes para comunicar el movimiento de forma paralela. O de hecho también si hay ejes que están inclinados en planos diferentes. Aquí vemos algunas imágenes de acoples. Entonces, en las imágenes se puede observar que de un lado hay un eje hueco donde entrará un eje y el otro lado pues también el otro eje hueco para que acople el otro eje. Y así este elemento se vuelve un elemento de unión entre ejes para transmitir el movimiento de un eje al otro. ¿Sí? Hay dos tipos, o los acoples se clasifican en dos tipos, ¿sí? Los acoples que son rígidos y los acoples flexibles. Los acoples rígidos, digamos, pues permiten acoplar dos ejes, ¿sí? Pero hay que tener digamos, una técnica especial para instalar estos acoples porque la alineación es muy clave a la hora de instalar estos acoples. Sí, o sea, yo debo tener en mi primer eje muy alineado al segundo para que de esa forma los acoples rígidos puedan hacer una unión o un acoplamiento perfecto, ¿sí? Ya que si de pronto por algún motivo el ensamble del acople se hace con cierto grado de desalineación, pues se puede perjudicar el acople y también los ejes, porque pueden sufrir una torsión, digámoslo así, severa, ¿sí? Entonces es muy importante y estrictamente necesario que la alineación sea perfecta. Sin embargo, muchas veces esa alineación se hace a ojo o el que la hace de manera sofisticada pues usa láser, ¿sí? Y todas las herramientas posibles para garantizar la alineación y muchas veces pues no se cuenta con eso. Debido a esos inconvenientes, digamos, de los acoplamientos rígidos, surge la necesidad de crear acoples más flexibles, de ahí que los otros tipos de, de acoples, los acoples flexibles. ¿Qué pasa con estos acoples flexibles? Ahorita los vemos, ¿sí? Pues permiten, digámoslo así, cierta desalineación en el montaje, ¿sí? Y de hecho, pues permiten que con cierta desalineación, ahora tampoco pues de 10, 20 grados, ¿no? Pero pues sí permite que hayan ciertas desalineaciones a diferencia de los acoples rígidos, ¿sí? Bueno, aquí en pantalla estamos viendo algunos acoples que son rígidos. Por ejemplo, aquí podemos ver un acople de tipo manguito con prisionero, ¿sí? El prisionero, pues una vez desatornille yo esto, pues sale la carcasa superior y hago el acople, o están los acoplamientos de platillos, ¿sí? Hay diferentes, pues, tipos. Lo importante es que todos ellos cumplen la misma función, ¿no? Y es unir, unir dos o más ejes, ¿sí? Listo, pasemos a los acoplamientos flexibles, ¿sí? Como les decía, están diseñados de tal manera que son capaces de transmitir el torque con suavidad y permiten cierta desalineación, ¿sí? Tienen esa gran ventaja. Eh, Aquí vemos algunos tipos de esos acoplamientos, ¿sí? El acoplamiento tipo engranaje, los de tipo cadena, ¿sí? Tenemos, bueno, no está, el de elemento flexionante, ¿sí? En todo caso, digamos, independientemente del tipo de acople, si es flexible, todos tienen, digámoslo así, internamente un elemento de tipo elástico, ¿sí? Que permite
darle esa flexibilidad al acople ¿para qué? Para, para, para compensar las posibles desalineaciones que el operador pueda realizar cuando ensambla los acoples, ¿sí? Entonces, esa es digamos, la clave o el secreto de estos acoples, el elemento del elastómero, ¿sí? O elástico que tiene él en su interior. Bueno, lo importante, bueno, ¿qué pasó con la diapositiva? Esta diapositiva no está completa. Porque lo que viene a continuación es su selección, ¿sí? A mí me interesa es más cómo seleccionar el acople. Déjeme reviso un momento porque esta diapositiva le falta. Pero aquí clase de acople. Mecanismo. No sé. Como yo me toca revisar. Porque pues ahorita estoy en un computador nuevo. Yo tenía antes un Toshiba y yo pues pedí cambiar, pasar toda la información, pero no sé, yo estoy viendo esta diapositiva que está inconclusa. Pero bueno, eso no hay problema. Lo que les quería mostrar es que yo la puedo actualizar, la busco y se la envío bien, pero lo que quiero es ahorita ir a la parte práctica. En este momento ustedes deben estar viendo mi navegador, ¿cierto? Lo que Sí, quiero profesor. es que lo interesante de todo esto es la forma de seleccionar una acople, ¿sí? No importa cuál de todos, si el de tipo engranaje, si el de tipo cadena, bueno, ¿sí? Lo importante es poder seleccionar. Para ello vamos a hacer el ensayo, todos allá en su computador, de ingresar a esta página, www.tvwoods.com, ¿sí? Ingresemos a esa página, tvwoods.com. ¿Sí la ven? Así es, TV Woods, pero pues sin la comita, sino con la S completa. Me dicen cuando ingresen. Listo. Bueno, Listo, profe. antes de que naveguemos sobre esa página, de pronto me quedé sorprendido de no ver la diapositiva siguiente, ¿sí? Se lo voy a explicar un poco en la pizarra, ¿sí? Eh, Vamos para la pizarra. Ahora que se desocupe, para que meta un número ahí. Es que eso es lo de las casas. Pensé Tiene que que mandar unos datos. Bueno, por allá el micrófono. Listo, entonces para seleccionar un acople, uy, entonces, digamos, yo tengo un eje, ¿cierto? Y tengo otro eje por aquí, los cuales voy a unir, ¿cierto? Con un acople. Este va a ser el acople. ¿Sí? Entonces, para seleccionar el acople, es muy importante seleccionarlo teniendo en cuenta, uno, el torque del, del eje transmisor, pues. Pongamos que el eje transmisor es este, ¿sí? Y este es el eje conducido. Entonces, este eje transmisor, pues, gira con un torque X. Y entonces, el acople debe ser capaz de soportar ese torque, ¿sí? Entonces, el acople
debe ser capaz de admitir dicho torque. Porque si yo selecciono un acople que sencillamente no admite el torque de este eje transmisor, pues va a fallar y no va a servir de nada. Entonces, si es claro, digamos, la idea, ¿sí? Si es claro, inclusive es lógico, ¿no? Es lógico que el acople que yo voy a colocar aquí, pues, esté diseñado para que resista el mismo torque del eje que va a transmitir, ¿sí? Entonces, eso como primera medida, ¿sí? De que se le corta, se entrecorta a César. ¿Me escuchas bien ahora, César? ¿Los demás sí me escucharon bien? Yo sí, profe. Bueno, yo explico otra vez, César, pero si ya se te entrecorta, es porque, es decir, tú tienes una conexión un poquito, tu conexión a internet está un poquito lenta, ¿no? Entonces, voy a repetir nuevamente, pero pues no me puedo tampoco quedar en eso, ¿sí? Porque si no, pues no avanzamos. Entonces, bueno, César, espero que el audio te llegue bien. Básicamente, para lo que hay que tener en cuenta para seleccionar los acoples es lo siguiente. Aquí tengo un eje que he decidido llamarlo el eje transmisor y ese eje transmisor gira a un torque X, o sea, a un torque determinado. Al otro lado tengo el eje conducido, quien va a recibir el movimiento, y en medio de los dos el acople. Entonces, un primer parámetro a tener en cuenta en la selección del acople es que el acople debe ser capaz de admitir el torque del eje transmisor, ¿sí? Si el acople no cumple, ¿sí? O no puede admitir el torque de este eje, pues sencillamente puede ser un acople que puede fallar, puede deformarse por la torsión, ¿sí? Y puede fallar, ¿sí? Fracturarse o lo que sea. Entonces es algo muy lógico. El acople debe tener un torque, ¿sí? Mayor, ¿sí? O igual al torque del eje que transmite el movimiento. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí todos me han entendido? Sí, Sí, profe. señor. Listo. César, ¿qué dice? Vamos a ver. Eh, listo, dice que perfecto. Bueno, de todos modos, pues en la grabación todo queda claro. ¿Sí? Listo. Lo otro es también, dos, eh, el parámetro de velocidad. Entonces, el acople también debe ser capaz el acople debe ser capaz de admitir la máxima velocidad del eje transmisor. ¿Sí? Entonces, si este eje gira a una velocidad W, este acople también debe admitir a esa velocidad. ¿Sí? Entonces, básicamente un acople se selecciona teniendo en cuenta el torque y la velocidad. ¿Sí? Y resulta que torque y velocidad, bueno, yo voy a hacer ahorita una pregunta. ¿Qué es la potencia? ¿Qué es igual la potencia? ¿Quién me responde? Potencia, ¿qué es igual? Es un trabajo. Eso es un trabajo. ¿Ya que es igual? A la velocidad por
¿Velocidad por fuerza? Sí, velocidad por fuerza, correcto. Bueno, muy bien. En cursos pasados, cada vez que yo digo qué es potencia o aquí igual a potencia, de una me dicen B por I. Claro, porque pues están más, a esa altura del semestre están más, eh, bueno, son más electrónicos que mecánicos, ¿sí? No sé, pareciera. Entonces, aquí pues vamos a equiparar un poco las cargas, ¿sí? Yo sé que igual ustedes han visto resistencia, estática, pero esta asignatura también equipara un poco las cargas y esta asignatura pues, digamos, nos va volviendo también más mecatrónico, ¿no? Es que mecatrónico es a la par, ¿no? Cierto conocimiento en electrónica, cierto conocimiento equitativo en mecánica, ¿sí? Y ahí para allá lo que podamos hacer con las dos áreas, ¿sí? Si vamos a automatizar una máquina, pues claro, la máquina hay que diseñarla, construirla, y luego viene la automatización, la parte electrónica y bueno, etcétera, ¿cierto? Entonces, como estamos en diseño mecánico, tenemos que hablar de potencia mecánica, ¿sí? Así como ya lo expresaron, potencia, ¿sí? La potencia mecánica es igual a la fuerza por la velocidad, ¿sí? Pero esto es cuando el trabajo o el movimiento es lineal, ¿sí? Pero cuando el movimiento es rotacional, ya en vez de fuerza, no hablamos de fuerza, sino de torque, y no hablamos de velocidad lineal, sino de velocidad angular. Entonces, esto es cuando el movimiento es rotacional, ¿sí? Y pues definamos, F es fuerza, que debe estar en Newton, B es velocidad lineal, y debe estar en metros sobre segundo. Tau, tau es el torque, y debe estar en newtons por metro, y omega es la velocidad angular, y es importante que esto esté en radianes sobre segundo. He puesto las unidades así porque se deben respetar, o sea, se debe respetar ¿para qué? Para que la potencia mecánica en ambos casos esté, vamos a poner aquí potencia, y deben ser en estas unidades para que la potencia esté en ¿qué? En vatios, ¿sí? Recuerden que la unidad en el sistema internacional para la potencia es el vatio. Entonces, si yo quiero sacar la potencia mecánica en un momento lineal, la fuerza la debo expresar en newtons y la velocidad en metros por segundo para que ese producto de esas dos unidades me dé vatios. Y lo mismo acá, si yo estoy en rotacional, pues debo expresar el torque en newtons por metro para que luego, multiplicada por la velocidad en radianes sobre segundo, me dé vatios, ¿sí? Ojo porque de pronto suelen de pronto escribir el torque en newtons y si la velocidad la tienen en RPM, pues le ponen el número en RPM y ahí está mal, ¿sí? Hay que pasar las RPM a radianes por segundo, ¿sí? ¿Es claro? Que hay que tener en cuenta el manejo de las unidades ahí, muchachos. Sí, profe. Ok, entonces la selección de un acople radica en esto, en la fórmula de la potencia, ¿sí? Yo tengo que tener determinado al menos de estos tres parámetros, dos de ellos para calcular el otro, y así, básicamente, el acople debe tener una potencia mecánica, ya sea, mejor dicho, la selección del acople radica en qué. Vamos a poner acá como una tercera pizarra. Entonces, el éxito, vamos a ponerlo aquí, el éxito de seleccionar adecuadamente un acople es, y aquí coloco, que la potencia mecánica del acople debe ser mayor o igual a la potencia mecánica
del eje transmisor. ¿Sí? Entonces, ese es el éxito de la selección de un acople. Que la potencia mecánica de él sea mayor o igual a la potencia mecánica del eje transmisor. Con eso garantizo que el torque del acople pues va a resistir al torque que produzca el eje transmisor, y también la velocidad que el acople puede soportar pues va a ser mayor a la velocidad que el eje transmisor puede llegar a tener. ¿Sí? Entonces, en esto radica la selección de los acoples. ¿Es claro? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, ahora sí, vámonos a la página. Vámonos a la página. Esto que estaba aquí era lo que tenía en las otras diapositivas, ¿sí? Entonces, esto era lo que debía aparecer en la diapositiva, pero bueno, se lo expliqué ya con la pizarra. Igual yo busco esa diapositiva y la idea es pues enviársela completa. Bueno, entonces vámonos a la página, ¿cierto? Ahí estamos. Este es un fabricante de acoples, y lo que me gusta de esta página es que él tiene como por aquí un software como para seleccionar un acople sí, mira aquí están pues algunos de los tipos de acople. Y a ver si me acuerdo, porque esta página pues va cambiando, ¿no? Entonces creo que sería bueno, products, vámonos a products y digámosle couplings. Coupling que significa acoples. ¿Listo? Vamos, démosle clic ahí. Ahí pueden ver fotos incluso de cómo. ¿Estamos todos ahorita en esta página? Sí, señor. Listo. Ahora vamos a darle clic aquí, en la primera. ¿Sí? No importa, o sea, simplemente démosle clic en cualquiera, porque todas ellas nos conocen al software que permite seleccionar. Entonces démosle clic aquí a la primera. Y paso a seguir aquí. Aquí dice Coupling Selector Tools. ¿Listo? Entonces, démosle clic ahí. Coupling Selector Tools. Y ahora, démosle clic. Bueno, aquí uno elige de pronto el tipo de acople, ¿no? Pues este es muy, muy usual, ¿sí? Vamos a darle clic ahí. Bueno, aquí todo, no sé por qué él siempre da vueltas, toca darle clic muchas veces en esto. Bueno, vamos a darle clic y hasta que me llega aquí. Esto es lo que yo necesito, ¿sí? Entonces me dicen si de pronto llegaron a esta página. Listo. ¿Me puedes devolver un poquito? Listo. Que me quede en el otro Hágale, paso. ya repito. Entonces, TV Goods, ¿sí? Products, Coupling. Aquí seleccionen cualquiera de estos, ¿sí? Por decir esto, el primero. Luego acá donde dice aquí Coupling Selector Tool. Le doy clic ahí. Y luego otra vez en alguna imagen de esto. Por ejemplo aquí, este. Y luego otra vez en este. ¿Sí? No sé por qué él deja tocar tanta vuelta, pero bueno. Listo, profe. El hecho es que llegamos aquí. ¿Sí? Entonces mire lo que les comentaba. Vea. Entonces aquí él me dice, vea, Power en sistema métrico o en el sistema inglés. Digamos que en el sistema métrico. Pero me dice, vea, pilas, o sea, pero meta eso en kilovatios. O sea, dice que lo que digitemos aquí en kilovatios, ¿sí? Entonces, supongamos que yo digo que la potencia va a ser, bueno, veámoslo aquí en caballos de fuerza, bueno, en métrico. Va a ser 2 kilovatios, ¿sí? Y la velocidad en, no sé, 1800 RPM. Cuando le doy clic aquí en la casilla de torque, él me lo calcula, ¿sí? 10.6 newton metros. Yo creo que aquí nos detengamos un poco, ¿sí? Y verifiquemos estos cálculos, ¿sí?
Porque usted dirá, uy, pero se está digitando la velocidad en RPM y el profe dijo que en RPM no íbamos a poner la velocidad. Pues muchachos, ese programa, ese software es un software informático y él dentro de su código puede hacer conversiones de unidades, ¿no? Entonces, es más fácil que al usuario, ¿sí? Digitemos la velocidad en RPM porque es una unidad más común, pero él internamente puede hacer el cálculo de transformarla a radianes por segundo. Entonces, lo que quiero que hagamos es que verifiquemos que esto sea cierto. Entonces, ya nos queda como menos de un minuto para volvernos a conectar. Vamos aquí a la pizarra. Y voy a borrar. Y resulta que digitamos en potencia 2 kilovatios, ¿cierto? En velocidad digitamos 1800 RPM, ¿cierto? Y vamos a ver cuánto nos da el torque, ¿sí? Compartir pantalla. Y entonces estamos, pues, por verificar que el software, pues, él nos calculó el torque y vamos a verificar si es cierto, ¿sí? Entonces, las 1800 RPM las debemos pasar a revoluciones, a radianes por segundo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo con el siguiente factor de conversión. Decimos 1800 revoluciones por minuto, ¿sí? Esa es la unidad, sino que pues, se le coloca esta sigla, ¿no? RPM. Pero en realidad es así, revoluciones sobre minuto. Y vamos a multiplicar por un factor que me elimine las revoluciones primero. Entonces yo digo que para eliminar revoluciones que está arriba en el numerador, debo preguntarme acá en el denominador una revolución a qué equivale en radianes por segundo. Entonces una revolución equivale a 2pi el número, 6,28, 2pi ¿qué? Radianes, la unidad. Entonces, con eso, ¿qué pasa? Se me va revolución con revolución, ¿cierto? Y para eliminar minutos, como está en el denominador, entonces escribo arriba en el numerador que un minuto tiene ¿cuántos segundos? 60. Entonces con eso se va minuto con minuto y las nuevas unidades van a ser radianes sobre segundo. ¿Listo? Entonces, ¿quién hace ese cálculo? Hay que alguien que me ayude con ese cálculo. Me dio 188.4. Listo. Entonces esto es igual a 188 punto ¿qué? Punto 4. Radianes sobre segundo. ¿Listo? Ahora estos 2 kilovatios en vatios son 2000, ¿no? Porque aquí hay un prefijo de 10 a la 3. Entonces estos son 2000 vatios. Entonces si vamos a la fórmula, ¿cierto? Que potencia mecánica igual al torque por la velocidad, y recordando que la potencia mecánica debe estar en vatios, el torque en newtons por metro y la velocidad en radianes por segundo, el torque entonces va a ser igual a la potencia mecánica sobre la velocidad. Según esto tenemos 2000 vatios que van a ser divididos entre 188,4 radianes sobre segundo. ¿Eso nos da cuánto? 10.6. 10.6 newtons por metro, ¿sí? ¿Por qué newtons por metro? Porque vatio a la hora de la verdad es joule sobre segundo, ¿no? Un vatio es un joule sobre segundo. A su vez, un joule equivale a un newton por metro. Entonces, si yo desgloso aquí, o sea que un vatio es newton por metro sobre segundo. Si yo reemplazo aquí, pues, y hago ley de orejas, pues me queda newton metro. ¿Listo? Entonces dio 10.6. El software que nos dice
10.6, ¿lo ven? Entonces, muy importante, y hago esta demostración porque pues de pronto en un examen no vaya a ser que usted cometa el error, ¿cierto?, de mezclar unidades y por eso pues rebaje la nota, ¿sí? Listo, entonces esta parte ya quedó muy bien. Por eso mire que él ante dos variables, él calcula la otra, porque eso es un balance, ¿sí? El programa no puede estar abierto a que yo digite 3 datos, porque luego no se cumple la fórmula, ¿sí? Entonces, bueno, ya tenemos ahí. Ahora pregunta aquí cosas como ya del tipo, pues, constructivo. Entonces ya va a preguntar aquí dice en inglés, driver and nominal shaft diameter. Y significa que le está preguntando que cuál es el diámetro del eje en la parte motriz, ¿sí? Lo que les colocaba acá en la pizarra. Nos está preguntando por el diámetro de este eje, el transmisor, ¿sí? Entonces, y luego nos pregunta por el diámetro de el conducido. Entonces, este es driver y este es driven, ¿sí? Entonces, vámonos acá. Aquí tengo el driver, conductor, y driven, el conducido. Entonces, pues eso ya sería a nivel constructivo. Yo tendría que entonces ver o medir los diámetros de esos ejes. Y vamos a suponer que aquí vamos a poner 20, que este tiene 20 y este 18, ¿sí? Puede pasar, o sea, no necesariamente los diámetros tienen que ser iguales, ¿sí? Y, bueno, él aquí deja ya por defecto un factor de seguridad, dejémoslo ahí, es un factor de seguridad extra. ¿Por qué es un factor de seguridad que se coloca ahí? Porque recuerden que aquí les había colocado que la potencia mecánica del acople debe ser mayor a la potencia mecánica del eje transmisor. Si yo coloco si yo colocara que la potencia mecánica del acople debe ser igual a la potencia mecánica del eje transmisor, pues lo dejo como muy exacto, ¿no? Y de pronto, pues es un acople que puede estar al borde de trabajar en sus máximas condiciones. Entonces siempre, para que más bien yo pase de la igualdad a más bien a la desigualdad, pero por el lado del mayor, es que se utiliza un factor de seguridad y ese factor de seguridad, pues, puede ser un factor que vaya entre el 1.1 y el 1.3, o sea, entre un 10 y un 30%. En este caso, el programa lo está seleccionando con 1.25, dejémoslo ahí, está bien. Y claro, él está haciendo 1.25, o sea, está incrementando más esta potencia para que este acople no vaya a trabajar, ¿sí? Tan cercano a las condiciones de potencia del eje, ¿sí? Entonces, con este factorcito de seguridad, pues nos vamos, como quien dice, un poquito por encima y aseguramos más, pues, irnos por el lado del signo mayor que, ¿sí? Entonces, esa es la razón de que el software ahí me esté pidiendo, y más bien no es que me esté pidiendo, él lo tiene en cuenta ahí y lo está aplicando, ¿sí? Entonces, el factor de seguridad. Lo otro es acá, que él, pues, como parte de la selección, dice qué tipo de equipo es la parte motriz. Entonces, por ejemplo, este puede ser el eje de un motor, ¿sí? O el eje de una turbina. Aquí hay muchas opciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podría ser, sí, el eje de un motor NEMA, que es un motor AC. Y acá, del lado de la parte conducida, puede ser que yo vaya a acoplar una bomba o un ventilador, ¿sí? Aquí sí hay más opciones, o un agitador, ¿sí? Pero bueno, esto no interesa mucho, lo importante es estos datos, los primeros que llenamos, potencia, velocidad, el torque lo calcula, los diámetros de ambas partes para que se acople los ejes respectivos y el factor de servicio, ¿sí? Entonces aquí vamos a probar, o bueno, digiten esos datos, ¿sí?
digiten esos datos y listo, se le dice aquí seleccionar acople. Y vamos a ver qué nos dice él. Dice que, bueno, él cuando no me muestra opciones para seleccionar, es porque de pronto los datos que digitamos aquí están por fuera de la referencia, ¿sí? O sea, de pronto él dice, no, es que, vea, un acople con una potencia de 2 kilovatios es mucho, esa referencia no me alcanza, ¿sí? Entonces, volvamos a modificar nuevamente estos datos. A ver, pongamos aquí, por ejemplo, punto 5 como potencia mecánica. Calculemos y seleccionemos el acople. A ver. Ah, ya, no, ya miré bien el error. Es que, claro, 20 pulgadas, ¿sí? Esto es muy grande, ¿no? Entonces esto más bien era 20 milímetros, ¿sí? O sea, no tanto era por los requerimientos de potencia, dejémoslo como estaba, sino que, pues, imagínate, 20 pulgadas es bastante en milímetros, ¿sí? 20 pulgadas estamos hablando que sería como, como, como 45 centímetros, ¿sí? Entonces un diámetro muy grande, ¿sí? Entonces eran 20 milímetros y 18. Entonces calculemos, no, acá, seleccionar acople, ¿sí? Y aquí, eso, miren, aquí abajo ya me salen acoples recomendados. Entonces él me dice, de todos los modelos, pues le tengo estos tres, ¿sí? Entonces yo puedo, bueno, inclusive me da el precio, supongamos que este, que es más barato. Yo lo selecciono y analizo pues el eje, ¿sí? Estudio pues sus especificaciones y veo que son tal cual como las que nosotros digitamos, ¿no? Entonces, 2.7 kilovatios. Es más, de hecho, el que me muestra aquí, nosotros digitamos 2 kilovatios. Y me dice, vea, este le da hasta para 2.7. Está que, mejor dicho, está resobrado, ¿sí? Usted digitó 1800 RPM, está diseñado para soportar 7600. O sea que estamos cumpliendo, pero bien, ¿sí? Y pues nos toca verificar también los diámetros internos, ¿sí? De este lado tendríamos un diámetro, aquí bore diámetro, verifiquemos. Eh, bueno, aquí me está diciendo, ¿sí? Bore, nominal bore diámetro. Para el driver, sí, efectivamente se lo tengo de 20 milímetros y se lo tengo de 18 por este otro lado, porque aquí dice drive en. Entonces, bore diámetro, ¿sí? Y driver en y driven en, ¿sí? Entonces él me está diciendo, vea, le cumplo, ¿sí? Entonces, esa es la manera como uno pues selecciona el acople, ¿sí? Ya lo único que queda es pues decirle a alguien que represente esta marca, pues esta marca es alemana, creo. Aquí en Colombia pues uno busca quién es el representante o el que importa y le dice, vea, necesito un acople con estas especificaciones. Uno podría imprimir esta hoja de datos y decirle que necesito un acople así como le estoy especificando, ¿sí? Y de esa forma pues queda seleccionado un acople. ¿Hay alguna inquietud hasta ahí? Por mi parte no, profe. Ok, los demás. ¿El tipo de material también lo especifican allí? ¿El del acople? El tipo de material, miremos. Aquí habla pues de EPDM es la pieza, el EPDM es un caucho, o sea, esto es un acople ¿qué? Flexible, ¿no? Entonces, No, el EPDM es para la parte del caucho, ¿sí? O sea, la parte interna que... aquí miremos, no está compartiendo pantalla. ¿no? Ya, espérate.
compartir pantalla, listo. Aquí, EPDM es un material, EPDM es el nombre de un material que es un caucho, entonces de EPDM estaría hecho el acople en la parte interna, ¿no? Porque como esto es un acople flexible, pero de la carcasa y todo eso, no veo aquí, ¿no? Pero de pronto habría que eh, irse a la página de pronto, y como fueron estos, ¿sí? Nosotros seleccionamos estos, habría que ver de qué material están hechas estas otras, ¿no? Entonces, pues miremos, sería cuestión también como de buscar, ¿sí? Miremos aquí un catálogo electrónico y de esto, ¿no? Entonces, a ver. Esto es lo que hay por dentro, ¿no? Este es el elastómer. Pero, ¿dónde está la parte de la carcasa? Material, tipo de material. Pero no, estos de aquí son neoprenos, estos son materiales, pero del elastómero, ¿sí? O sea, la parte interna del acople, y repito, que le da la flexibilidad de aceptar cierto tipo de desalineación. No veo todavía la carcasa de qué está hecha. Pues esas carcasas normalmente pues suelen estar hechas de acero al carbono, ¿no? Por eso usted lo ve que está pintadito, porque pues es un acero de pronto al carbono, pero sí, sí es bueno de pronto pues verlo bien en un catálogo, ¿no? Sino que no he navegado mucho por esta página. Eh, Démosle una última buscadita a ver. Mm, Coupling. Mm. Bueno, ustedes también pueden bajar en 3D los acoples, ¿no? Aquí creo que hay una parte para bajarlos en 3D. Y hay también instrucciones para la instalación, ¿sí? Todas estas cosas son ya documentos adicionales que a veces los fabricantes colocan y es bueno uno también leer, ¿no? O sea, uno piensa que no, en la universidad yo aprendo todo y no, a veces también las instrucciones y las recomendaciones de un fabricante también son muy importantes y esa es también una de las, pues eso hace parte del oficio el día de mañana cuando ustedes sean tecnólogos o más adelante ingenieros, ¿sí? Entonces, es leer también la literatura que el fabricante da, porque por algo es fabricante, ¿sí? Y el fabricante pues puede llegar a tener pues un conocimiento también que a veces el universitario no lo tiene, ¿no? Bueno, pues, este material, ¿sí? La carcasa, esas carcasas son de acero, ¿sí? Acero al carbono, no acero inoxidable porque pues no se necesita invertir en tanto, ¿sí? Entonces esta carcasa, lo que es negrito esa es la parte del caucho, ¿sí? Pero la carcasa sí es de acero, sino que de pronto no encontré pues el catálogo que me lo especificara, pero estoy seguro que es de acero, ¿sí? Porque pues los he visto y uno pues eh, los nota, ¿sí? Entonces ahí pues de pronto cacharreando un poco más y llegando a un catálogo general, pues ahí uno puede reconfirmar esa información, ¿sí? Pero sí, el material es de acero, la carcasa. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, muchachos, les quería decir,
Mañana, un momentico aquí.